imaginemos que nos despertamos y nos encontramos con una noticia sorprendente: los cristianos están abandonando Jerusalén en masa, como si la ciudad santa, antaño un santuario, se hubiera convertido en un lugar de peligro para ellos. ¿Qué podría provocar un éxodo tan frenético, como si una fuerza misteriosa los estuviera obligando a huir? La respuesta puede estar en algo mucho más allá de lo común, a medida que comienzan a difundirse rumores de un acontecimiento sobrenatural, algo que desafía las leyes mismas de la naturaleza y evoca antiguas profecías bíblicas que muchos han considerado durante mucho tiempo meras reliquias del pasado. Los textos bíblicos nos advierten de signos inexplicables que se manifestarán en los últimos días, como precursores de lo que está por venir. Sin embargo, el mundo no estaba preparado para la realidad de estos signos. En el corazón mismo de Jerusalén, donde siempre han convergido las promesas divinas y el futuro de la fe, algunos perciben estos acontecimientos como heraldos ominosos del fin de los tiempos, mientras que otros los ven como enigmas que solo Dios puede dilucidar. En medio de esta profunda incertidumbre, surgen una multitud de preguntas. ¿Estamos presenciando el amanecer de un cambio monumental? ¿Podría ser este realmente uno de los signos predichos en los textos sagrados, que se desarrolla ante nuestros ojos? La situación en Israel se torna cada vez más delicada y volátil. En la ciudad norteña de Taí, el miedo y la incertidumbre se apoderan de sus habitantes, lo que ha provocado una orden de evacuación para una parte importante de su población. Miles de personas, muchas de ellas refugiados de conflictos anteriores, se ven nuevamente obligadas a abandonar sus hogares. ¿El catalizador? Una escalada de hostilidades con Hezbolá que se ha intensificado durante el último mes, proyectando una larga sombra de miedo sobre la ciudad. El sonido penetrante de las sirenas, las reverberaciones de las explosiones y las estelas de humo en el horizonte se han convertido en sombríos recordatorios de la agitación que rodea a los que quedan. Sin embargo, no son solo las batallas ordinarias las que están llamando la atención. En medio de las declaraciones del gobierno israelí que proclaman la resistencia de la nación, afirmando que ahora el mundo verá la verdadera fuerza de Israel, un fenómeno extraordinario aparece en los cielos, dejando a muchos en un estado de confusión. Misteriosas señales celestiales y fenómenos inexplicables parecen surgir como advertencias, recordatorios de algo mucho más grande que nosotros mismos. Algunos interpretan estos sucesos como presagios, mientras que otros los descartan como meras coincidencias. Mientras las tensiones siguen aumentando, se produce un acontecimiento aún más notable. Cada vez hay más informes sobre un fenómeno espiritual sorprendente: un número considerable de musulmanes están renunciando a su fe en Mahoma y abrazando el cristianismo. Esta ola de conversiones ha dejado a los líderes religiosos y a los laicos preguntándose por las motivaciones subyacentes de una transformación espiritual tan drástica durante estos tiempos tumultuosos. ¿Están estos acontecimientos interconectados o son simplemente una serie de sucesos inexplicables? ¿Estamos presenciando el cumplimiento de antiguas profecías o se trata de una coincidencia extraordinaria que desafía incluso a las mentes más escépticas? En medio de este panorama caótico, surge una pregunta crucial que nos inquieta: ¿estamos al borde de algo mucho más grande de lo que podemos comprender? Los invito a que me acompañen en esta reflexión, ya que los acontecimientos que se desarrollan ante nosotros pueden tener profundas implicaciones, no solo para la tierra de Israel, sino para el futuro de la humanidad misma. Jerusalén, considerada a menudo como el corazón mismo de la fe, se encuentra ahora envuelta en una atmósfera de miedo e incertidumbre. Lo que una vez fue un refugio sagrado para el culto y la comunidad, un espacio donde los fieles se reunían para celebrar sus creencias, se está transformando en un escenario de desesperación y agitación. La ciudad, impregnada de una rica historia y significado espiritual, está siendo testigo de un éxodo inesperado, ya que sus habitantes abandonan sus hogares y lugares de culto. ¿Qué hay detrás de esta huida abrupta y preocupante? Unos ruidos inquietantes perturban la serenidad que antaño adornaba las antiguas calles de Jerusalén. Unas luces misteriosas atraviesan la oscuridad de la noche, creando un espectáculo que inspira tanto asombro como terror, mientras visiones apocalípticas acechan a quienes deciden quedarse. Una urgencia palpable llena el aire y las preguntas surgen en las mentes de quienes se enfrentan a estos acontecimientos inexplicables. ¿Qué está sucediendo realmente en Jerusalén? ¿Acaso estamos presenciando la realización de profecías bíblicas que han resonado a lo largo de los siglos? Estas preguntas resuenan profundamente en los corazones de la gente. Lo que una vez parecía distante y abstracto ahora es demasiado real, a medida que las escrituras sagradas despiertan con urgencia, revelando signos de los tiempos que no se pueden ignorar. Las palabras de los antiguos profetas resuenan en nuestra conciencia, instándonos a buscar claridad en medio del caos.
Mientras navegamos por estos cambios profundos, es esencial permanecer vigilantes, porque lo que está en juego trasciende una mera serie de eventos, es un llamado a la reflexión, la fe y la acción. ¿Qué pueden presagiar estos desafíos actuales para el futuro, no solo de Israel, sino de toda la humanidad? Embarquémonos en esta exploración juntos, buscando descubrir los significados más profundos que se encuentran entretejidos en estos cambios. El miedo y la ansiedad invaden las calles como una sombra que se acerca, mientras un torbellino de rumores y noticias impactantes emerge de cada esquina. Señales ominosas se manifiestan en los cielos, terremotos tiemblan bajo nuestros pies y sonidos inexplicables perforan el aire, haciendo que los corazones se aceleren de inquietud. Los que permanecen en los callejones y plazas de Jerusalén se encuentran lidiando con preguntas profundas. ¿Qué significan estas visiones aparentemente proféticas? ¿A dónde se dirigen los que han decidido huir? Y tal vez lo más importante, ¿qué les espera a los que se mantienen firmes en su fe? A medida que se intensifica la urgencia de evacuar, la inquietud se apodera de muchos. La ciudad, que en otro tiempo fue un faro de esperanza y espiritualidad, ahora presenta un panorama de incertidumbre. Los creyentes comienzan a preguntarse si este momento exige un despertar a la vigilancia espiritual que enfatizan las Escrituras. La realidad que nos rodea, llena de caos, puede ser la prueba definitiva de nuestra fe. Es en este paisaje tumultuoso donde a menudo se revela la transformación divina, desafiándonos a mirar más allá de nuestras dificultades y a descubrir la luz que persiste en medio de la oscuridad. En este periodo de prueba, muchos recuerdan las advertencias bíblicas que nos advierten de los tiempos difíciles que se avecinan. Mientras el mundo que nos rodea parece desmoronarse, resulta crucial mantener la mirada fija en la esperanza que nos brinda la fe. Lo que puede parecer un final podría en realidad señalar un nuevo comienzo, un renacimiento espiritual que nos invita a permanecer vigilantes y a prepararnos para lo que nos espera. Así, quienes siguen creyendo están llamados a unirse en oración, a buscar sabiduría en las Escrituras y a fortalecerse mutuamente, reconociendo que la transformación a menudo surge del caos. En este torbellino de acontecimientos, recordemos que incluso en nuestros momentos más oscuros, existe una luz inquebrantable. La fe es nuestra llama guía, iluminando un camino a través de la duda y el miedo, ayudándonos a descubrir un propósito superior, un llamado a perseverar, a mantenernos firmes y a dar testimonio de la presencia de Dios en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Esta invitación se extiende a todos nosotros, independientemente de nuestras circunstancias, y nos insta a renovar nuestro compromiso con la verdad divina y a prepararnos para los desafíos que aún están por venir. La evacuación de los cristianos de Jerusalén merece una reflexión profunda y reflexiva, ya que forma un complejo entramado de cuestiones sociales, políticas y religiosas. Esta ciudad, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes por igual, se ha convertido cada vez más en un crisol de tensiones a lo largo de las décadas, reflejo de las luchas que enfrentan sus diversas comunidades. En los últimos años, a medida que los conflictos se han intensificado y las presiones políticas han aumentado, muchos cristianos se encuentran ante una elección angustiosa: abandonar sus hogares, que han dado testimonio de su fe y sus historias durante siglos. Esta migración representa no solo una búsqueda de seguridad física en un entorno cada vez más hostil, sino también una lucha profunda por preservar su identidad y sus creencias. Los desafíos que enfrenta esta ciudad santa amenazan no solo su seguridad, sino la esencia misma de su legado espiritual, poniéndolo en peligro. Imaginemos vivir en una ciudad en la que las calles, antes vibrantes de adoración y esperanza, se han convertido en escenarios de discordia y ansiedad. Para muchos cristianos, Jerusalén trasciende la mera geografía, simboliza el núcleo de sus creencias y su herencia espiritual. A medida que aumentan las tensiones, la decisión de quedarse se convierte en un dilema desgarrador. Se enfrentan a la cruda realidad de que su presencia, antes celebrada, ahora se considera una amenaza potencial en el contexto del conflicto. La presión para evacuar no solo proviene de peligros externos sino también de conflictos internos. ¿Qué significa realmente ser cristiano en Jerusalén hoy? ¿Cómo se puede mantener la fe en un lugar donde se la cuestiona continuamente? Estas preguntas de peso pesan mucho en el corazón de muchos y llevan a tomar decisiones que no son nada triviales. Para algunos, la evacuación significa sobrevivir, para otros, representa la búsqueda de un nuevo santuario donde puedan practicar libremente su fe sin miedo. Así, la historia de los cristianos que se van de Jerusalén se va desarrollando como una historia rica e intrincada, un tapiz tejido a partir de la lucha, la resistencia y la fe inquebrantable.
cada persona que parte no solo lleva consigo sus pertenencias, sino también un atisbo de esperanza de que un día las circunstancias cambiarán y la ciudad sagrada volverá a acoger la paz, dando la bienvenida a todos los que deseen adorar en armonía. Mientras muchos hacen las maletas, preparándose para un viaje incierto, los recuerdos de la ciudad que alimentó sus creencias siguen grabados en sus corazones. Impulsados por una fe que, a pesar de ser puesta a prueba, sigue brillando como un faro en la oscuridad, esta evacuación trasciende la mera reubicación física, encarna un movimiento hacia un futuro donde la espiritualidad y la identidad puedan prosperar y ser celebradas. En este panorama plagado de desafíos, los mensajes contenidos en las Escrituras resuenan poderosamente. En tiempos de tribulación, estamos llamados a buscar refugio en la fe y la comunidad. Incluso en medio del dolor de la pérdida y la incertidumbre de lo que nos espera, la esperanza perdura, recordándonos que nuestro verdadero hogar está allí donde la fe puede florecer libremente. Las razones que motivan la evacuación de los cristianos de Jerusalén son multifacéticas y están profundamente entrelazadas con legados históricos y tensiones contemporáneas. Por un lado, la inestabilidad política en la región se manifiesta de manera alarmante y a menudo violenta, a medida que se intensifican los conflictos entre diversas facciones, lo que genera una atmósfera de miedo que impregna la vida cotidiana. Este entorno tumultuoso convierte cada día en una lucha, mientras muchos lidian con la ansiedad de un futuro incierto. Por otra parte, las experiencias de muchos cristianos van más allá del temor a un conflicto externo. Un creciente sentimiento de marginación y exclusión pesa mucho en sus corazones. El dinámico tejido social de Jerusalén, antaño un vibrante crisol de culturas y religiones, se ha transformado. Para estos cristianos, que han coexistido con sus vecinos musulmanes y judíos durante siglos, el sentimiento de ser una minoría en una sociedad predominantemente musulmana es dolorosamente palpable. Son testigos de cómo su presencia, antaño celebrada, se desvanece en las sombras, un cambio inquietante que perturba profundamente su sentido de pertenencia. Imaginemos la existencia cotidiana de quienes permanecen en Jerusalén, una ciudad llena de historia y rica en tradiciones. Los ecos de las alegres celebraciones en las iglesias antiguas resuenan con un sentimiento de orgullo y pertenencia, un recordatorio de una comunidad de fe que antaño fue próspera. Sin embargo, este vibrante pasado contrasta marcadamente con la realidad actual. La atmósfera está cargada de conversaciones susurradas en las esquinas de las calles, y el peso de las miradas sospechosas se ha convertido en un compañero constante. Quienes deciden quedarse se enfrentan a profundas preguntas sobre su identidad y su lugar en una ciudad que aprecian. ¿Qué significa realmente ser cristiano en una tierra donde la fe se siente cada vez más como una carga que como una bendición? Este cambio demográfico, agravado por las presiones sociopolíticas, no solo sirve como detonante, sino como catalizador para que muchos consideren buscar refugio en otro lugar. Para innumerables personas, la decisión de abandonar Jerusalén está cargada de dolor y sacrificio. Plantea un dilema desgarrador, una elección entre la tierra de sus antepasados y un nuevo entorno donde puedan vivir, trabajar y orar libremente. Cada paso que dan para alejarse de la ciudad santa está cargado de emociones encontradas, que entrelazan hilos de tristeza y esperanza. Al partir, no solo llevan consigo sus pertenencias físicas, sino también sus ricas historias, oraciones fervientes y una fe perdurable que sigue brillando, incluso en medio de la adversidad. Las Sagradas Escrituras nos aseguran que, en nuestros momentos más difíciles, Dios permanece con nosotros. Muchos cristianos que parten de Jerusalén se aferran a esta promesa, confiando en que Él tiene un camino diseñado para ellos, uno que puede conducirlos a nuevos comienzos y nuevas oportunidades para vivir plenamente su fe. Así, el acto de partir trasciende la mera reubicación física, se transforma en un profundo viaje espiritual. Cada cristiano que se aleja de Jerusalén se convierte en un testimonio de la lucha por la fe en tiempos difíciles, en busca de un espacio donde pueda volver a sentirse en casa entre quienes comparten sus creencias y sueños. En medio del profundo dolor de la pérdida, la esperanza sigue brillando y guía a estas personas hacia un futuro lleno de promesas y potencial. Las implicaciones religiosas de este éxodo de Jerusalén no pueden subestimarse. Para muchos cristianos, la ciudad no es simplemente un punto geográfico, encarna un símbolo profundamente arraigado de su identidad espiritual y su fe. Jerusalén, con su pasado histórico y su significado bíblico, es el corazón del culto cristiano, un paisaje sagrado donde cada piedra cuenta una historia y cada calle resuena con las oraciones de quienes han buscado a Dios dentro de sus límites. Sin embargo, cuando su seguridad y la libertad de practicar su religión se ven comprometidas, la decisión de evacuar se convierte en una opción dolorosa, aunque a veces necesaria.
Este complejo dilema provoca preguntas esenciales sobre la esencia misma de la identidad cristiana. ¿Qué significa seguir a Cristo cuando el entorno que nos rodea se vuelve hostil y opresivo? ¿Cómo se puede mantener y alimentar la fe frente a desafíos abrumadores? Para muchos, la batalla por la supervivencia espiritual se vuelve tan vital como la lucha física. La decisión de abandonar Jerusalén, aunque dolorosa, se considera a menudo como el único medio para salvaguardar el núcleo de su fe en un panorama cada vez más inseguro. Las historias que rodean la evacuación están entrelazadas con hilos de dolor y sacrificio. Imaginemos a familias con el corazón apesadumbrado despidiéndose de hogares que a menudo han permanecido en pie durante generaciones. Cada residencia abandonada representa un capítulo de una historia interrumpida, mientras que cada tradición dejada atrás se siente como un legado que se desvanece en el viento. Los recuerdos de celebraciones alegres, bautismos sinceros y oraciones fervientes persisten en las mentes de quienes parten, creando una sensación de pérdida que es casi insoportable. Esta dolorosa realidad se extiende más allá de quienes deciden irse. La presencia cristiana cada vez menor en Jerusalén tiene repercusiones en toda la ciudad y deja un profundo impacto en las comunidades que la soportan. Cada creyente perdido no es una mera estadística, sino una transformación en el tejido cultural y espiritual de Jerusalén. La ciudad, que en su día fue un vibrante tapiz de diversidad religiosa, ahora siente la ausencia de vitalidad cristiana, una fuerza que históricamente enriqueció sus tradiciones y dio forma a su identidad. El dolor de la separación es tangible, y muchos de los que permanecen allí se encuentran luchando con el dolor y la incertidumbre mientras se esfuerzan por mantener viva la llama de la fe. Los que siguen residiendo en Jerusalén forman un tapiz complejo, en el que cada hilo simboliza una historia de resiliencia y esperanza. Incluso frente a la adversidad, muchos se reúnen en oración, buscando consuelo en las promesas de las Escrituras, que nos recuerdan que Dios nunca nos abandona, incluso cuando la vida parece sombría. Así, la evacuación de los cristianos de Jerusalén se convierte en algo más que un mero acto de marcharse, se transforma en una narración de lucha, sacrificio y resiliencia espiritual. Cada paso que dan los que parten, junto con los que se quedan, se convierte en una afirmación de fe, una determinación de que, a pesar de los innumerables desafíos, el espíritu de Jerusalén y la esencia del Evangelio persistirán en los corazones de todos los que aprecian la ciudad y su historia sagrada. Mientras muchos miran hacia un futuro incierto, la esperanza surge como una luz que los guía y les asegura que, incluso en el dolor de la partida, Dios está siempre presente, ofreciendo consuelo y orientación. Comprender la evacuación de Jerusalén va más allá de analizar los simples hechos, nos invita a emprender una reflexión más profunda sobre la resiliencia de la fe durante las crisis. Incluso cuando se ven obligados a abandonar sus hogares, muchos cristianos se aferran ferozmente a la esperanza, creyendo que, sin importar dónde aterricen, su fe los acompañará en todo momento. Esta dinámica interacción entre la fe y la lucha por la supervivencia sigue dando forma a la narrativa cristiana, tanto dentro de la región como más allá de sus fronteras. Recientemente, ha habido informes de fenómenos inexplicables en Jerusalén, lo que ha generado una mezcla convincente de curiosidad y aprensión. Rumores extraños resuenan en los cielos, luces misteriosas atraviesan la oscuridad y aparecen visiones que desafían la lógica, lo que lleva a muchos a interpretar estos sucesos como señales divinas. Si bien enigmáticos, estos eventos evocan una sensación de que lo sobrenatural se está manifestando de maneras tangibles durante un momento de gran necesidad espiritual. Es esencial señalar que estos fenómenos no son nuevos en la historia de la religión. A lo largo de los siglos, los acontecimientos extraordinarios se han interpretado a menudo como mensajes divinos, sobre todo en momentos de crisis. Sin embargo, en el contexto actual de Jerusalén, estos acontecimientos adquieren un nuevo significado, impulsando una reflexión más profunda sobre la fe y la búsqueda de respuestas. Cuando las personas presencian sucesos que desafían la comprensión racional, a menudo se les hace reflexionar intensamente. Para muchos, estos fenómenos representan la comunicación de Dios con la humanidad, reafirmando la creencia de que algo más grande está en juego en sus vidas. Esta constatación suele ir acompañada de un anhelo de una conexión más profunda con lo divino, como si Dios, a través de estas manifestaciones, estuviera llamando a su pueblo a un despertar espiritual. Estas interacciones fomentan una mayor comprensión entre las diferentes religiones, reforzando la noción de que la fe no es una experiencia aislada, sino una parte integral de la condición humana. A través de las narraciones compartidas, muchos descubren paralelismos dentro de sus propias tradiciones que resuenan con las experiencias de los demás. Los milagros, las oraciones respondidas y las visiones divinas se convierten en un terreno común donde florece la unidad.
El mensaje del libro de Joel resuena en estas conversaciones, destacando la necesidad de estar atentos a los signos de los tiempos. La urgencia de este llamado a la acción exige no solo una reflexión personal, sino también un compromiso colectivo. Muchos sienten un deseo creciente de unirse en oración y acción en medio de esta dinámica interreligiosa en evolución, esforzándose juntos por afrontar los desafíos que enfrentan. A medida que aumentan las olas de solidaridad, surgen iniciativas comunitarias que reúnen a grupos de diversos orígenes religiosos para ayudar a los necesitados, fomentando eventos caritativos que trascienden barreras. Las calles de Jerusalén se transforman en un lienzo vibrante donde se hacen visibles los actos de generosidad y amor, desmantelando a lo largo del camino las divisiones históricas. Esta nueva visión de unidad entre las distintas comunidades religiosas no solo fortalece los lazos entre los ciudadanos, sino que también envía un poderoso mensaje al mundo, que la paz y el entendimiento pueden triunfar sobre la discordia. A medida que los fenómenos inexplicables continúan desarrollándose, Jerusalén se transforma en un microcosmos de lo que podría significar una nueva era de entendimiento y cooperación. La lucha por la fe se transforma en una búsqueda de la paz, ya que todos reconocen que, independientemente de sus tradiciones, son parte de una narrativa más amplia, que narra la búsqueda de Dios y la verdad por parte de la humanidad. Este viaje compartido está plagado de desafíos y, en medio del optimismo, persisten momentos de tensión y desconfianza. Sin embargo, estos obstáculos presentan oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Los líderes comunitarios de diversas religiones están comenzando a unirse, enfatizando la importancia del diálogo abierto y el respeto mutuo mientras navegan juntos por estas complejidades. Cada día, la ciudad es testigo de nuevas historias de reconciliación y unidad. Las iglesias, mezquitas y sinagogas surgen como centros de diálogo, donde miembros de diferentes tradiciones se reúnen para hablar no solo de preocupaciones espirituales, sino también de cuestiones sociales y políticas que afectan a sus vidas. Este espacio interactivo se convierte en un laboratorio de ideas, que ofrece a todos la oportunidad de aprender unos de otros y profundizar su propia fe. Al enfrentarse a la presión y la incertidumbre, muchos están descubriendo que la verdadera resiliencia de la fe no reside únicamente en preservar las tradiciones individuales, sino en la capacidad de escuchar y aprender de las narraciones de los demás. En esta atmósfera de vulnerabilidad y apertura florece la espiritualidad, que guía a los creyentes hacia una comprensión más profunda del amor de Dios y de su llamado a cada uno de nosotros. Mientras Jerusalén sigue siendo el telón de fondo de sucesos inexplicables, el significado de estos fenómenos se expande. Invitan a todos a unirse en un espíritu de colaboración, buscando no solo respuestas sino también la presencia de Dios en sus vidas y comunidades. En su intrincada belleza, la ciudad se yergue como testimonio de una nueva era de esperanza, donde la fe trasciende los pilares individuales y se transforma en un faro que ilumina el camino hacia la paz y el entendimiento mutuo. En definitiva, la historia de Jerusalén se revela como un profundo testimonio de la idea de que, incluso en tiempos de crisis e incertidumbre, la fe y la solidaridad pueden surgir como fuerzas transformadoras. A medida que los signos siguen manifestándose, esta ciudad santa sigue siendo un símbolo eterno de la búsqueda humana de Dios, la verdad y la paz que trasciende todas las barreras. El intercambio entre diferentes tradiciones religiosas alberga el potencial de abrir nuevas puertas, fomentando una comprensión más profunda y el respeto mutuo, aun reconociendo el peso de las tensiones históricas que han persistido. Los acontecimientos inexplicables que ocurren en Jerusalén son una llamada de atención, una oportunidad para que todos reconozcamos que, si bien la ciencia puede dilucidar muchos fenómenos de nuestro mundo, todavía existen misterios que escapan a la comprensión humana. Estos estallidos surrealistas, luces brillantes en el cielo y visiones desconcertantes presenciadas por muchos desafían las percepciones convencionales e instan a las personas a considerar que la realidad es mucho más compleja de lo que podemos comprender. Esta contemplación fomenta un espíritu de apertura, alentando a todos a buscar la verdad en sus múltiples formas. La conversación en torno a las profecías que se están cumpliendo en Jerusalén está cobrando impulso, ya que los acontecimientos actuales parecen resonar con las promesas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. El libro de Joel, por ejemplo, habla del derramamiento del Espíritu Santo, que da lugar a sueños y visiones que anuncian transformación y renovación. Para muchos creyentes, esta conexión entre los acontecimientos contemporáneos y los mensajes bíblicos sirve como una fuente de esperanza y aliento. Sugiere que, incluso en medio del caos y la confusión, un plan divino se está desarrollando ante nuestros propios ojos. Imaginemos la escena en las calles antiguas de Jerusalén, donde las conversaciones apasionadas se mezclan con los sonidos armoniosos de los fieles mientras se producen acontecimientos extraordinarios. La gente se reúne en torno a sus tradiciones,
compartiendo experiencias y reflexionando sobre el significado de cada acontecimiento que se desarrolla. Cada relato presenta una nueva perspectiva, cada historia es una pieza de un rompecabezas más grande, que revela que las profecías no son meras predicciones lejanas sino guías prácticas para vivir en el presente. Estas interacciones crean espacios sagrados donde se revitaliza la esperanza. Los habitantes del pueblo se sienten inspirados a profundizar su fe, buscando orientación en los antiguos textos de las Escrituras. El libro de Joel, en particular, se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Muchos comienzan a percibir las señales en los cielos como manifestaciones genuinas de un plan divino que se desarrolla cada día. Los encuentros interreligiosos provocados por estos fenómenos proporcionan un terreno fértil para el crecimiento espiritual, ya que las discusiones sobre los sueños y las visiones de Joel catalizan diálogos enriquecedores entre musulmanes, judíos y cristianos, cada uno de los cuales aporta sus tradiciones, narrativas e interpretaciones, creando un vibrante intercambio cultural y espiritual. El respeto por las creencias de los demás surge de manera destacada, ya que la búsqueda colectiva de una verdad compartida une a las personas en torno a un propósito común, la búsqueda de comprender lo que Dios está haciendo en sus vidas y en el mundo. A medida que esta dinámica florece, las comunidades comienzan a organizar reuniones y celebraciones conjuntas, donde la música y la oración se entrelazan en una hermosa sinfonía de adoración. Los templos antiguos y los espacios sagrados se transforman en escenarios de unidad, donde las voces se unen en canciones que trascienden las divisiones. Aquí, la fe se convierte en un instrumento de transformación, que permite a las personas conectarse con algo más grande que ellas mismas. Estos momentos de unidad tienen un profundo significado e influyen profundamente en la forma en que las personas se perciben a sí mismas y en cómo interactúan con los demás. Las barreras que antes parecían infranqueables comienzan a derrumbarse, allanando el camino para una nueva era de comprensión y colaboración. Los relatos de experiencias espirituales compartidas son testimonio de una búsqueda colectiva de la verdad, un viaje que nutre la empatía y la compasión entre todos los involucrados. De esta manera, la profecía, en lugar de simplemente predecir el futuro, surge como una guía para la vida presente, invitando a cada persona a participar activamente en las obras divinas dentro del mundo. Los creyentes se dan cuenta cada vez más de que su fe no es simplemente un conjunto de creencias que defender, sino una luz que compartir, una esperanza que encarnar en la acción. Llegan a comprender que, incluso en tiempos de incertidumbre, existe un propósito mayor para sus vidas, alimentado por una búsqueda constante de la verdad y una disposición a abrirse a la experiencia divina. Así, lo que antes eran simplemente fenómenos enigmáticos se convierten en un claro llamado a la unidad y la reflexión. A medida que Jerusalén surge como un punto focal de eventos sobrenaturales y revelaciones espirituales, se erige como un símbolo de la incansable búsqueda de la humanidad por la conexión, la verdad y, sobre todo, el amor. Este anhelo compartido de significado y comprensión reafirma una verdad fundamental: incluso en medio de las crisis y la incertidumbre, la fe posee un poder extraordinario para unir a las personas, forjando una comunidad que aprende a vivir en armonía. Esta armonía no ignora ni pasa por alto las diferencias, sino que las respeta y las celebra, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento y enriquecimiento mutuo. Imaginemos Jerusalén, donde cada rincón narra una historia, donde las piedras antiguas resuenan con los susurros de generaciones pasadas. En este vibrante cuadro, un aire de expectación envuelve la ciudad, mientras las voces de los fieles se funden en una hermosa sinfonía de oración y esperanza. Los fenómenos que se desarrollan ante sus habitantes actúan como catalizadores, despertando a muchos a una mayor conciencia espiritual y llevándolos a explorar los significados más profundos de sus vidas y su fe. A medida que las personas se reúnen en torno a sus tradiciones, una sensación de renovación impregna la comunidad. Cada testimonio de experiencia espiritual compartida despierta curiosidad y solidaridad. Musulmanes, judíos y cristianos entablan un diálogo fructífero, cultivando un entorno donde la diversidad no es un obstáculo sino un rico tapiz de experiencias interconectadas. Este es un momento en el que todos se convierten en portadores de relatos, historias de lucha y triunfo que sientan las bases para una nueva comprensión. A medida que se desarrolla la historia de Jerusalén, nos invita a todos a embarcarnos en un viaje transformador hacia un futuro lleno de esperanza y renovación. Motivados por su fe, los creyentes se sienten obligados no solo a presenciar los signos, sino también a actuar. En su búsqueda de Dios, las personas comienzan a reconocer que su fe no es un viaje aislado, sino parte de un gran mosaico espiritual, donde cada pieza contribuye al todo mayor. Este llamado a la reflexión nos lleva a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir en comunión unos con otros.
Nos invita a ver más allá de nuestras propias creencias y prácticas, dando la bienvenida a la riqueza que cada persona aporta. La esencia del amor, tan enfatizada en las Escrituras, sirve como recordatorio de que todos somos parte de la misma familia humana y que en nuestras diferencias reside una fuerza que nos une. El amor se convierte así en la motivación impulsora de esta nueva comprensión, un amor que se manifiesta en acciones, se extiende más allá de las meras palabras y busca genuinamente comprender a los demás. Este amor alienta la solidaridad, instándonos a acercarnos a nuestros hermanos y hermanas, independientemente de sus creencias o antecedentes. En tiempos turbulentos, allana el camino hacia la paz, enseñándonos que la verdadera fuerza reside en la unidad, la empatía y la capacidad de escuchar y aprender unos de otros. En consecuencia, la historia de Jerusalén continúa desarrollándose, iluminando un camino hacia un futuro donde la esperanza no es un mero deseo sino una realidad vibrante. Cada uno de nosotros está llamado a contribuir a esta historia, a ofrecer sus talentos y amor, y a convertirnos en agentes de transformación en un mundo que anhela el cambio. En última instancia, el camino de fe que emprendemos nos lleva a descubrir no solo a Dios, sino a nosotros mismos como miembros integrales de una gran familia unida por la aspiración de ser testigos de un mundo mejor. El llamado a la unidad y la reflexión se extiende más allá de los acontecimientos que suceden en Jerusalén, sirve como un llamado universal para que cada uno de nosotros se una en un espíritu de amor y comprensión, superando las barreras que nos dividen en la búsqueda de la verdad que nos une. Este viaje está plagado de desafíos, pero promete profundas recompensas. En medio de las dificultades y los obstáculos, Jerusalén se alza como un faro de esperanza, un símbolo eterno de nuestra incansable búsqueda de la verdad y la unidad, recordándonos que juntos podemos forjar un futuro brillante y prometedor.